casi licenciados en sus respectivas especialidades, listos para conectarse. Un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Espero hayan obtenido un resultado satisfactorio en su examen. Aquellos que siguieron instrucciones saben que no había ninguna trampa, no había nada confuso. Todo estaba, todo el material lo tenían ustedes, solo era que lo supieran en el caso de estudiar o incluso buscar en el momento del examen. Muy bien, mis estimados, qué gusto al saludarles. Tenemos ya hoy la semana número 8. Imagínense lo preocupante tanto para ustedes como para mi persona que ya dentro, eso significa que terminamos la semana 8 y nos queda 9, 10, 11, 3 clases más y estamos en el segundo examen parcial. Después del segundo examen parcial, 3 clases más y estamos en el examen final. Así es que es de, es de interés de ambas partes que, por favor, nos pongamos a estudiar y que entendamos los temas de hoy. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre lo que es la victimología. Vamos a dar un par de minutos más. Sé que algunos compañeros se están conectando aún. Por favor, tan solo uno que me confirme que estamos bien con transmisión y sonido, por favor, porque necesito ver si la transmisión de un video en directo, a ver si estamos bien con el sonido. Ahí estamos. Muchas gracias, Milton. Un gusto saludarte. Ya, es que créeme que cuando no hay respuesta dentro de tantos conectados, sí me da un poquito de temor de que no estemos bien. Vamos a empezar entonces a la grabación de esta clase. Nos encontramos listos. Muy bien, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos al desarrollo de la semana número 8 del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Para esta semana tenemos el tema victimología, a cargo siempre de su servidor, su colega, Juan Carlos Mejía Argueta, que vamos a desarrollar hoy un tema interesante y fíjense que siempre hago lo posible por encauzar, ya aparecieron, ya despertaron. Qué gusto para mí. Está José Zacarías, un gusto saludarte. Ofelia Elizabeth, muchas gracias. Hola, Nancy Ramazzini. Yohaida Fuentes, qué gusto saludarles. Robin Juárez, Ian Tibal Castro, gracias, gracias. Igual Ana Lucy Estacuy, muchísimas gracias. Héctor Mejía, muchísimas gracias. Jacqueline Michelle es, si mal no estoy. Ok, gracias, ya. Y me dice Ofelia Elizabeth que estuvo bien el examen. Bueno, espero que haya sido así, de todas formas. Bien, mis estimados, hoy vamos a platicar de varios temas, es decir, el tema central es la victimología. ¿Qué es la victimología? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué apoya esta ciencia en nuestra sociedad? Y vamos a tocar un caso, uno de tantos casos que se han dado en nuestra Guatemala, bastante, yo considero bastante triste, pero vamos a desarrollarlo. Tenemos como objetivo de la clase de hoy que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala conozcan y entiendan. Yo siempre le coloco, una cosa es conocer y otra cosa es entender. Y por eso es que trato de ejemplificarlo, trato de colocar videos,
procuro hacer dentro del tiempo, hola Andrea Morales, un gusto saludarte, muchas gracias. Procuro que participen. Realmente, no obstante ser 45 minutos y haber 300 personas conectadas, todas son de suma importancia, las opiniones de todos ustedes son de suma importancia y en el caso mío, pues al menos el intento de hacer mi mayor esfuerzo porque ese conocimiento llegue a ustedes y sepan para qué sirve eso que uno está estudiando o aprendiendo. Ok, espero que, realmente espero que nunca lo vayan a tener que poner en práctica, porque si eso se lleva a cabo es porque está pasando algo muy triste en la casa. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Digamos, si, ¿qué es lo que se hace si se desaparece un niño, niña, adolescente? ¿Qué es lo que se debe de hacer? A ver si ustedes dicen, y yo sé que algunos me van a decir, bueno, pues debemos de avisar a las autoridades. ¿A qué autoridades? Hola, Dani Cucul y Iris Johanna García. Qué gusto saludarlas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hoy en beneficio del tiempo vamos a decir, cuando una persona, cuando un niño o niña se desaparece, entonces lo que se debe de realizar es activar una alerta. ¿Cómo se llama esta alerta? Alba Kenneth, que esto viene de dos nombres, de dos niños que en su momento fueron, fueron pues plagiados, secuestrados y murieron. Pero hoy me voy a concentrar en qué es lo que pasa cuando una mujer mayor de edad, pues simplemente no aparece. Todos los que somos padres de familia, o en el caso de ustedes, les transmito eso, realmente ya los temores de hoy en día de un padre ya no es tanto el hecho de que una señorita pues ande haciendo cosas no acordes a su edad, ya no son de ese tipo de situaciones. De hecho, uno de padre está consciente que están abiertos a disponer, si así lo quieren, pues de su cuerpo, ¿verdad? Que es lo que los padres nos preocupa, especialmente padre, ¿verdad? Más que un poco más que madre, pero en este caso, realmente que un hijo adolescente que salió, ya no es tanto el hecho realmente de que un fulano o fulana la ande pretendiendo y que haga cosas no acordes, sino que el temor es el, el que le pase algo. Ese es el peor, eh, es lo peor que le puede suceder a un padre de familia que se le desaparezca un hijo. Entonces, de esa cuenta, antes de entrar de lleno, voy a transmitirles en relación a lo que es, la alerta Isabel Claudina. Vamos a transmitirlo así rapidito, un par de minutos, y les voy a dejar más material de esto en, vamos a escuchar esto. La desaparición de una mujer es multicausal y multidimensional. Sin embargo, se reconoce que en su mayoría está vinculada con la violencia por razones de género. Las mujeres están expuestas a situaciones de riesgo por la discriminación de un sistema desigual que fomenta, naturaliza y normaliza comportamientos agresivos hacia las mujeres y principalmente hacia sus cuerpos. Como parte de las acciones afirmativas ante los lamentables casos paradigmáticos de María Isabel Vélez Franco y Claudina Isabel Velázquez Páez, y con la anuencia de los familiares que incansablemente han luchado por justicia, se creó un mecanismo llamado Alerta Isabel Claudina, que reconoce la labor que debe realizarse para evitar más pérdidas de vidas valiosas. La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas crea y regula el funcionamiento de estos mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas. Con esto, se garantiza su pronta localización y resguardo, ya sea dentro o fuera del territorio nacional, evitando que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia.
Para su implementación, el Decreto 9-2016 establece la integración de la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que tiene como función planificar, coordinar, impulsar, ejecutar y evaluar las acciones dirigidas a la búsqueda, localización y resguardo inmediato de las mujeres desaparecidas. La coordinadora está integrada por Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración, la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Pastoral Social de Alta Verapaz y Convergencia Cívico-Política de Mujeres. La alerta Isabel Claudina se resume en 3 pasos. Primero, ¿dónde reporto la desaparición de una mujer? Ministerio Público en cualquier fiscalía municipal o distrital. Policía Nacional Civil. Vía telefónica a través del número gratuito de la PNC 110 y el 1572 del Ministerio Público, que son atendidos las 24 horas del día, los 365 días del año. Se debe trasladar la información detallada en torno a su desaparición. Segundo, acciones inmediatas. Emisión de un boletín para divulgar públicamente y activación de la alerta Isabel Claudina. Activación de las rutas internas de cada institución. Coordinación interinstitucional dentro de sus competencias. Instrucción inmediata para la búsqueda y localización de la mujer desaparecida. Conformación de los equipos locales de búsqueda. Tercero, procedimientos internos. La desactivación de la alerta Isabel Claudina se realizará únicamente documentando la identidad de la persona. El auxiliar fiscal se encargará de la desactivación cuando se compruebe que no se cometió ningún delito. Si se cometió delito, el Ministerio Público continuará con la investigación de los hechos. Se debe iniciar la inmediata persecución penal en contra de las personas responsables. Las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer desaparecida. Es fundamental que la reacción inmediata para su búsqueda y localización inicie con los familiares acercándose al Ministerio Público y Policía Nacional Civil. El camino está trazado. Es momento que las familias, las comunidades, las instituciones y la sociedad entera nos unamos para evitar más desapariciones de mujeres. Muy bien, vamos a dar inicio con esta clase y el tema que se está abordando es en relación a la victimología. Entonces, ¿cuál es el nexo de haberles robado estos minutos de este video? Es, en primer lugar, entender. Yo les quiero dejar así de tarea. Cuando yo me refiero a tarea es porque yo espero que ustedes el tiempo, que sé que no debe ser mucho por ser estudiantes de último año de sus carreras, y especialmente que un alto porcentaje son estudiantes y trabajadores y padres, madres de familia o tienen responsabilidades, lo sé, pero si quieren hacer la diferencia en esto, tienen que utilizar tiempo del que ustedes tienen para su ocio, su tiempo particular para esto. Los invito, mis estimados, a que investiguen quién fue Isabel y quién fue Claudina. O sea, no es una sola persona. Está Isabel y está Claudina. Son dos casos. Una era estudiante de cuarto semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La otra era literalmente una niña de 15 años que pidió permiso para hacer su trabajo de vacacionista enfrente de lo que era el cine Fox, perdón, el cine Lux. Actualmente es una especie de teatro Lux. Y realmente, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se desaparecieron ambos, en el caso de una de ellas, de la de 15 años, la madre, en el caso de la otra señorita estudiante de San Carlos, la que tenía, la que estaba en cuarto semestre, fue el papá que acudieron a las autoridades de PNC. Ojo, no es ningún tipo de crítica a la institución porque los procedimientos están establecidos. Sé que a veces hay negligencia y aquí hubo una queja de negligencia, no solo contra las instituciones, porque ahí se fue PNC, ahí se fue Ministerio Público, ahí se fueron juzgados, ahí todos. O sea, le dijeron, usted como Estado falló en proteger la vida de las mujeres en Guatemala. Entonces, se puede saber de que cuando empezaron a decir, mire, ¿y qué edad tiene? Tal edad. Ah, mire, pero
en pocas palabras, y mire, ¿cómo estaba vestida ella? Pues ella iba con una minifalda, iba a una fiesta de, pero no será que ella es de mala reputación, o sea, los mismos agentes empezaron a insinuarles que pasaran una noche fuera de su casa era algo normal y por eso no pueden empezarlas a buscar. Llegaron al punto las negligencias que el Ministerio Público, después de realizar la necropsia de ley, llegaron a tomarle las huellas dactilares exactamente, exactamente al funeral. Imagínense el dolor de unos padres y que lleguen a destapar para tomarle las manos a la hija fallecida para, para que imprima las huellas dactilares, porque, o sea, a ese punto llegaron las negligencias en estos casos. Sé que ya hay condena por una de ellas y en las dos, cuando me refiero a condena aquí en Guatemala, pero en ambos casos hay condena en contra del Estado de Guatemala por error de procedimientos. Esto es porque no se le dio el debido seguimiento en su calidad de víctimas. Víctimas es el tema que tenemos hoy para platicar. Entonces, ¿a quién entendemos como víctima? Vamos a entender inicialmente como victimología. Ok, la palabra, cuando tenemos un sufijo, ¿verdad? Que va acompañado del prefijo logía, que hace referencia a lo que es logos, es un tratado, es decir, la ciencia de la víctima. Pero entendemos que es el estudio científico de las víctimas de qué? De un delito. Cuando estamos haciendo referencia a una víctima, estamos hablando de víctima de un delito. También se le conoce como una rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Por este lado, el psiquiatra que tiene que dar su opinión acá, Frederick Wertham, este término hace referencia a la disciplina científica derivada de la criminología que estudia a las víctimas de la delincuencia en sus diversas fases de victimización. Por otro lado, entendemos en relación a lo que es la victimología, lo concebimos como el estudio científico de la víctima. Ya vamos varios que vamos cayendo a lo mismo, entendiendo por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena o por causa fortuita. Con el transcurso de la obra y en el transcurso de esta presentación vamos a explicar esta definición. Como toda ciencia nueva, es relativamente nueva y en este caso podríamos afirmar que casi recién nacida, los límites no son aún claros. El mismo concepto de victimología está a discusión, su lugar en el mundo científico, sus relaciones con las demás ciencias, etcétera. En el caso de derecho, sin lugar a dudas, es un área que se estudia directamente como las asociadas al derecho penal y también a la criminología y a la criminalística en algunos casos, que no es lo mismo. Entonces, de qué es la clase que tenemos el día de hoy? Hoy tenemos que entender qué es la víctima, qué es la victimología y cuáles son los derechos que ellos tienen, porque por eso vamos a entender. Vamos a empezar auxiliándonos en este caso del diccionario de las ciencias jurídicas y sociales de Manuel Osorio. Fíjense pues, el diccionario de las ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Osorio nos indica en relación a la víctima, es persona o animal destinado a un sacrificio religioso. Esa es una víctima. Por otro lado, persona que sufre violencia injusta en sí o en sus derechos. Y por otro lado, es el sujeto pasivo del delito o quien sufre un accidente. A eso se refiere el término víctima, de acuerdo al diccionario de Manuel Osorio, en este caso. Es decir, pero muchas veces nos circunscribimos a entender quiénes son los afectados o agraviados de un delito. Y agradezco aquí, Dani Kukul, en relación a lo que se debe de hacer es avisar, sí, en el caso de menor de edad, niño, niña, adolescente, albacanet, y en el caso de la mujer,
la alerta Isabel Claudina. Fíjense que el compañero Ian indica que conoce a los familiares de la pequeña que se llamaba Alba. Y fue muy interesante cómo la Fundación Sobrevivientes y otras organizaciones llevaron a cabo para crear esta alerta. Qué interesante, se dan cuenta, son cosas que no creemos que pasa acá. Nos dice Ofelia que es buenísima y necesaria la alerta Isabel Claudina. El asunto es que considero que cuando la familia se da cuenta de que su pariente se fue por su voluntad, los que no acudan a desactivar la alerta deben de ser sancionados porque hacen perder recursos para muchos. Sí, ese tema es bastante interesante. Bien, entonces, en relación a esto, me decía, ¿qué es una víctima? Las personas en relación a esto se refiere no solo a la víctima, en este caso que las dos niñas señoritas fueron asesinadas. Y aquí podemos ver en el caso de la alerta Isabel Claudina, que fue nombrado de esta manera en memoria de dos mujeres que tras de desaparecieron fueron víctimas de violencia. Creo que en el caso de ambas fueran violadas también y fueron asesinadas de una forma bastante violenta. Y aquí está el nombre de ambas. Se trata de María Isabel Vélez Franco, de 15 años, y Claudia Isabel Velázquez Páez, ella estaba entre los 22 a 24 años, que desaparecieron el 16 de diciembre de 2001 y el 12 de agosto de 2005. Entonces, a raíz de eso y a raíz de la grave negligencia que hubo en el caso de las autoridades, como les digo, no solo PNC, no solo PNC, sino que también en este caso Ministerio Público no hicieron, o sea, lo tomaron como, fíjense pues, ¿cuál fue el análisis en ese entonces de las autoridades? Recordemos también que para 2001, ¿cuántos años tenía de creación la Policía Nacional Civil, verdad? Si se firmó la paz en el 96, ellos fueron fundados como en el 97, 98, 99, 2000, como 4 años. Realmente era una institución en pañales, por así decirlo, en relación a procedimientos. Y aunque un poquito más, uh, con mayor tiempo, también para el 2005 no tenía estos procedimientos. Afortunadamente, para los que nos toca vivir esta época, pues ya está establecido esto como un mecanismo de protección. Y por eso le digo, lo principal. Fíjense que yo he recibido llamadas a disoras, cuando les digo en horario inhábil, 2, 3 de la mañana, en relación a desaparición de niñas. En el caso de desaparición de niñas, afortunadamente han aparecido, han sido las situaciones que uno, pres- eh, por lo que presuntamente los agentes de policía decían una patojada de esa edad, pues se va con un novio, es una travesura. Pero también ya me tocó recibir una llamada de una persona que yo conocí, que realmente esta persona sí apareció muerta. Y créanme que, o sea, me llamaron, lo primero, ya activaron, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Ok, acuda a este lugar, que pongan la alerta, y efectivamente apareció el día siguiente, pero ya fallecida. Entonces, realmente son mecanismos de protección a la víctima. Pero ahora bien, ¿a quién entendemos por la palabra víctima? Que es lo que estamos viendo hoy. Por cierto, también tenemos, hoy en día contamos con el Instituto de la víctima de un delito, que busca brindar de forma gratuita asistencia y atención especializada a la víctima del delito. ¿Qué es lo que pasa? Que en Guatemala, cuando una persona es sindicada de un delito, sindicada, es decir, que la persona presuntamente lo cometió, lo haya cometido o no, y no tiene recursos, pues puede acudir al Instituto de la Defensa Pública Penal. Ok, pero está bien, pero ¿quién vela por la víctima del delito? Está el Instituto de la Víctima, que le da asistencia gratuita y de forma especializada a la víctima del delito, con el objeto de que se garantice el acceso a la justicia y se dé un trato justo para alcanzar una reparación digna, integral y un trato justo para alcanzar esta reparación. Entonces ya es parte de esto también entender a qué nos referimos con esa reparación digna, esos derechos que se tienen. Bien, ahora como víctima, ya la palabra víctima en sí. De acuerdo a su etimología, es decir, el origen de la palabra,
Palabra víctima viene del latín víctima y con ello se designa a la persona o animal sacrificado o que se destina a sacrificio, tal como lo dice el diccionario de las ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Osorio. Pero yéndonos más a su origen, en este sentido se hace referencia al concepto original de sacrificio del hebreo corbán, aunque esta palabra tiene ahora un significado más amplio en cuanto representa al individuo que se sacrifica a sí mismo o que es inmolado en cualquier forma. Pero básicamente es la que recibe, el que recibe el daño de un delito, de un hecho delictuoso. Derechos de las víctimas. Bueno, aquí vamos y luego siempre dejo abierto porque sé que dentro de este respetable y muy querido auditorio que tengo yo el honor de compartirles, un- sé que hay profesionales de otras especialidades, entonces el que tenga duda de cómo obtener esto, cómo descargar ese código, así, con mucho gusto estamos para servirles hasta el día de hoy me he preocupado en contestarles sus dudas. Y aquí abajo está, miren, dice Código Procesal Penal Guatemalteco, porque hay que colocar, si ustedes hacen su búsqueda en el motor de búsqueda más famoso, Google, pues ustedes colocan Código Procesal Penal Guatemalteco. ¿Por qué? Porque les puede aparecer uno de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y hasta de España. Entonces, dentro de eso, el artículo número 5, ¿verdad? O sea, es fácil descargar, ahorita no se tardan pero ni 30 segundos en descargarlo, y aquí nos aparecen cuáles son los fines del proceso. Como fines del proceso nos aparece que el proceso, yo tengo la anécdota de que cuando yo estaba estudiando Derecho Procesal Penal 1, me recuerdo que en el 2010 hubo ese cambio, hubo el cambio de, hubo el cambio de código, o sea, hubo una actualización y este fue uno de los artículos que cambió y cambiaron un montón de artículos. Lo chistoso es que yo hice examen primer parcial con el código normal, sabíamos que iban a autorizar, segundo parcial con el código que estaba vigente y para el final nos pusieron casos y me recuerdo que en paz descanse mi catedrático de Derecho Penal, excelente catedrático, y nos dijo, miren, yo no los voy a evaluar del código anterior, si eso está derogado, ustedes me estudian las actualizaciones y fueron un montón y esta fue una de las actualizaciones y nos puso un caso respecto a esto, porque aquí ya incluía la participación, en este caso, de lo que es la víctima. Fíjense, aquí ya toman en cuenta a la víctima. Aquí estamos. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso, aquí ya incluye en el texto la víctima o el agraviado, ¿verdad? El imputado es la persona que está siendo sindicada como sujetos procesales, tienen derecho a qué? A la tutela judicial efectiva. Vean qué interesante esto. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Pero aquí nos está indicando y hace referencia, era algo que no aparecía antes, que no aparecía antes en el código, ¿verdad? Haciendo referencia a los derechos que tiene la víctima. Y aquí hace referencia al agraviado. Víctima es la que recibe directamente el daño sobre el delito. Es decir, viene alguien y le da muerte a otra persona. Ahí está, uno es víctima, pero ¿quiénes son los agraviados? Esa persona ya descansó en paz, pero ¿qué pasa con padre, madre? ¿Qué pasa con aquel joven de 25 años recién casado que tiene a su bebé o a su esposa esperando? ¿Qué pasa con ellos? Ellos también se ven agraviados en este tema. Entonces, a eso hace referencia los derechos de las víctimas y esto está consignado en el artículo 5 del Código Procesal Penal Guatemalteco. Ahora, aquí hace referencia a, vean pues, que la víctima y el agraviado. Y aquí hace referencia también a que deben de recibir una tutela judicial efectiva. Ahora bien, ¿qué es eso de tutela judicial efectiva? Es lo que debemos de entender, a qué nos referimos. Cuando estudiamos la tutela judicial efectiva, debemos de entender el derecho a la tutela judicial. Se debe aclarar qué es tutela judicial
propiamente, ya que existen dos corrientes. Una corriente que ha señalado que a pesar de la falta de claridad que existe en la legislación nacional en cuanto a esta regulación, el principio de tutela judicial efectiva está desarrollando limitadamente a lo que establece el artículo 28 y 29 de la Constitución, que se complementa con el 12 y 203 de la Constitución Política, donde hace libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. En pocas palabras, les repito, el nombre de este curso es Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Y cuando nos referimos a los derechos humanos, es una totalidad de derechos que por el simple hecho de ser humanos tenemos derecho. Ya, independientemente que este poético, ay, no, o sea, la Constitución, independientemente que la Constitución Política de la República de Guatemala delimite del artículo 146 ciertos derechos, pero el hecho de que no estén constituidos ahí propiamente no quiere decir con eso de que solo esos son los derechos. Les pongo un ejemplo. ¿En qué parte de la Constitución regula hoy en día que todo niño tiene derecho a hacer uso del Internet? ¿Está escrito en alguna parte de la Constitución? Pues aquellos que no son de derecho, yo sé que incluso los que no se sientan mal, porque eso no está en ninguna parte de la Constitución, pero no quiere decir que con eso que no haya un derecho sobre la tecnología. Claro que la hay y se tiene que hacer efectivo. Entonces, esa es la parte importante acá de la tutela judicial efectiva, que las personas tengan el derecho a hacerle ese reclamo. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones, para hacer valer sus derechos de conformidad con la ley y en el caso pues, de los extranjeros hacerlo en la vía diplomática. Pero no se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y no es para complicarnos la vida. Viene una, viene una persona, en este caso, a lo que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Viene esta persona y es víctima de un delito. Entonces, ¿a dónde debe de acudir? A un juzgado. Ok. Entonces, la persona tiene, si ha sido víctima, tiene el derecho a ser atendido y que se le imparta justicia. Claro, de que hay debilidades en el sistema de justicia de Guatemala. Van a decir, mire, pero no tengo dinero. Ok, está el Instituto de la Víctima. Está siendo acusado de un delito injustamente. Ok, está el Instituto de la Defensa Pública Penal o, en todo caso, pues con su abogado de confianza. Pero a eso se refiere una que tutela la parte jurídica de una forma efectiva. Eso es lo que quiere indicar la tutela judicial efectiva y a eso se refiere parte de los derechos de una víctima. Bien, vamos a empezar indicando el derecho a la verdad. Son derechos que tiene la víctima. Cuando nos referimos al derecho a la verdad, cuando, cuando se habla de ese derecho a la verdad, que dice que debe buscarse tanto a través de los procedimientos judiciales como no judiciales, el Estado debe de intentar establecer la verdad acerca de los abusos y violaciones independientemente de si los juicios penales son posiblemente de forma inmediata. Ok, entonces, este es el Estado el que debe de velar por esto, debe ser el Estado y, y debe de intentar establecer el cómo sucedieron las cosas. ¿Han escuchado ustedes en las noticias que aún se continúa la búsqueda de el cadáver de Cristina Sicaviza? Realmente el caso de Cristina Sicaviza yo considero que de aquí a un tiempo, si no es que ya lo tienen en libreto, o tal vez simplemente la familia no ha dado la autorización, que lo respetaría mucho, van a terminar haciendo una película. El caso Sicaviza es muy paradigmático en Guatemala por muchas situaciones, son filtraciones de grupos de poder, maneja muchas situaciones. Yo sé que todos, o al menos la mayoría, ha escuchado este caso, que no obstante que la persona que estaba como sindicada del delito, que haya fallecido, eso no implica
que no se puede dar seguimiento a las investigaciones. ¿Por qué? Simple y sencillamente, imagínense, esta familia no tiene una tumba donde ir a llorar a su pariente. No saber qué pasó, no saber si está viva, si no está viva, no saber realmente qué fue lo que sucedió en este caso. Es sumamente triste para esta familia, pero es lo que están viviendo hoy en día. Entonces, por eso se continúa, o sea, se necesita saber qué fue lo que pasó, porque realmente el señor, la persona que estaba sindicado, el papá de los niños y a un esposo de Cristina Sicaviza, él murió en una situación de inocencia. Realmente la constitución lo protegió hasta el último día porque él no fue oído y vencido en un juicio. Y tal como lo dice en la constitución, realmente, ¿por qué? Y ojo con esto. Yo los invito a que busquen en su constitución en el artículo 14. Y no es para que lo repitan como loritos, así como se escucha en la televisión, especialmente el concepto de Estados Unidos. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. No, veamos lo que dice la Constitución de Guatemala. No lo digo yo. Dice presunción de inocencia. Artículo 14 de la Constitución. Toda persona es inocente, abro comillas, resalto, pongo remarcador amarillo fosforescente. Toda persona es inocente, ¿ya? Hasta mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, es decir, ante un juzgado, en sentencia debidamente ejecutoria, es decir, que ya no quepa ningún recurso. Ejemplo de esto, el caso Agüita Mágica, donde la licenciada Roxana Valdetti Elías, aunque ya haya sido sentenciada, pero no es una sentencia debidamente ejecutoriada, lo que implica que ella mantiene su situación de inocente ante la ley. No lo dice el licenciado Mejía, no lo dice la universidad, lo dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. No digamos solo porque la policía vaya conduciendo a una persona y le coloque los grilletes, que es su procedimiento, no, es que ese hasta cara de mañoso tenían, y resulta que a veces son equivocaciones. A eso se refiere el derecho a saber qué fue lo que sucedió. Ok, con respecto al derecho a la verdad, hace referencia con respecto a esto la Organización de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos. Los procesos relacionados con justicia de transición, es decir, después de que ha habido un conflicto armado interno, como en el caso de Guatemala, son cruciales para determinar la verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos. La verdad es un medio esencial para alcanzar la justicia. En pocas palabras, saber qué fue lo que sucedió. Por eso hace referencia al derecho a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora bien, otra cosa es que en Guatemala esta justicia transicional ha buscado otros matices, unos matices más de venganza, donde lo que menos les interesa es la verdad. Realmente, por algunos casos en los que sí estoy involucrado, me he dado cuenta que el objetivo no es ni la verdad, el objetivo es un resarcimiento económico para ciertas organizaciones no gubernamentales y ciertos personajes. Y eso, como les digo, sí se los digo porque estoy involucrado en casos de esos. Aquí no les interesa la verdad, lo que les interesa es esa reparación de la que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar al derecho a la reparación. Independientemente de esto, el Código Procesal Penal también hace cuando una persona es debidamente sentenciada, a los 3 días se tiene que manifestar el mismo juzgado tribunal que lo juzgó en relación a la reparación digna. ¿Y a qué hace referencia esto? La reparación digna. En el caso de Guatemala es un mecanismo de resarcimiento adoptado recientemente en la legislación adjetiva penal, que esto se puede sustituir por Código Procesal Penal, que fortalece uno de los objetivos establecidos en el proceso penal, que es específicamente la tutela judicial efectiva establecida en el segundo párrafo del artículo 5 del Código Procesal Penal, del cual ya platicamos. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta esto. En primer lugar, que es un resarcimiento, ¿ya? Esto se refiere a un resarcimiento
y esto fue adoptado relativamente hace poco. En relación a eso, pues Guatemala, con respecto al sistema penal que tiene, el sistema acusatorio o mixto, no se compliquen la vida con eso, pero solo deben de saber que va mucho más adelante de lo que va, sin ir tan lejos, México. México en materia constitucional, pues está mucho mejor que nosotros, pero en materia penal fueron incluso eh, tratadistas o litigantes guatemaltecos a dar clases de la forma, a dar clases a México de cómo se interpuso en Guatemala el Código Procesal Penal. Es decir, aquí hablamos por algunas cosas desde antes. Y continuando con otro derecho de la víctima, en este caso tenemos el derecho a la protección y a la promoción de los derechos. En Guatemala los derechos humanos están reconocidos por la Constitución, garantizados por las leyes y protegidos por el derecho internacional. Los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso de la República se convierten en ley suprema para Guatemala. Entonces, con respecto a esto, es importante que entendamos, es sumamente importante entender con respecto a eso, que en relación al tema derechos humanos, cómo se maneja, cómo es de que se maneja este tipo de situaciones. El Estado está obligado a proteger los derechos humanos de todas las personas y los derechos humanos hacen referencia desde los que están escritos tanto en la Constitución como aquellos que no están establecidos en la Constitución. Es decir, aunque no esté escrito ahí, y como les digo, el derecho a eh, al Internet, eso es un derecho, ahora lo toman como derecho de cuarta, quinta generación, pero independientemente que no esté escrito, es un derecho que se debe respetar. El derecho a la identificación o identidad sexual de cada persona. Eso es un derecho que la Constitución, aunque no esté precisamente establecido, se debe de respetar. Que los congresistas hoy en día no quieran tocar el tema porque no son temas donde se sienten que se queman las manos o que les da, no, es que él apoya a esta comunidad, él apoya, no, realmente no se trata de apoyar o no apoyar, sino en primer lugar de respetar esos derechos. Y como les digo, debe ser así. Guatemala va a evolucionar con respecto a eso. No es algo que se vaya a arreglar de la noche a la mañana, pero sí, yo sí considero que se va a manejar de diferente forma en algunos años. Entonces, sí es importante que lo manejemos así. Por otro lado, el artículo, veamos lo que dice el artículo 44 de la Constitución y entendámoslo. En relación a derechos humanos, perdón, derechos inherentes a la persona humana, artículo 44 de la Constitución. Yo siempre he indicado que, aunque no sean de ciencias jurídicas y sociales, todos debemos de tener una constitución por ahí. Fíjense, pues dice, derechos inherentes a la persona humana, los derechos y garantías que la Constitución que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en la Constitución, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Ahí lo está diciendo claro, que aunque no estén establecidos en la Constitución, son reconocidos y el Estado debe de... Por eso es que antes, vamos a regresar unas cuantas décadas. Vamos a empezar. En los 80s, hablar del tema comunidad LGTBI, que no eran conocidos ni siquiera con esas siglas, olvídense, era de que fueran masacrados literalmente, realmente se les golpeaba. En los 90s hubo el cambio, empezó el cambio y en el 2000 a 2010, pues la palabra no es aceptado, pero al menos ya aparecían en público. Hoy en día ya hacen desfiles, ya es una sociedad reconocida, ya tenemos a un diputado en Guatemala, siendo un país tan conservador, tiene un diputado abiertamente perteneciente y defensor de la comunidad LGTBI. Entonces, es es con el paso del tiempo que esto se va aceptando, pero el asunto es que una cosa es el tema derecho y otra cosa es el tema religión y o creencias. Son dos temas que están completamente
pues tal vez la palabra no es divorciados, pero sí separados. Por eso es de que de la misma forma que no se pueden imponer leyes por creencias religiosas, no se debe dar pláticas de tipo gubernamental fundamentados en la Biblia, independientemente que sea el principio de la filosofía de cada persona. Bien, mis estimados, de esta forma, pues así como suelen ser estas clases, dan muchos temas para discutir. Ya vamos a buscar la forma de hacer alguna especie de foro. Vamos a crear un foro donde nos podemos dar lujo durante el transcurso de la semana para este tipo de temas. ¿Qué piensan ustedes del tema? Eh, ¿A quién se le considera una víctima? ¿Sabían? ¿Hay alguien que haya aprendido el día de hoy sobre el tema Isabel y Claudina? Los invito a que vean el video de la historia de cada una de ellas. Miren, créanme que se le eriza a uno la piel, se le pone chinita, y aquellos que tienen una hermana, una hija o algo así, y ponerse en el lugar de sus padres, Dios mío, lo que pasó aquí en Guatemala fue desastroso. Es inconcebible cómo haya sucedido eso en Guatemala. Mis estimados, no habiendo más que hacer, constar, damos por finalizada la clase número 8, lo que significa 3 clases más y estamos en segundo parcial, luego 3 más y estamos en final, y espero que ya estén preparando su celebración, conmemoración, festejo, como le quieran llamar, dar gracias a, bajo la creencia que ustedes tengan de haber finalizado no solo su semestre, van a finalizar exitosa y triunfalmente pues su ciclo académico, ya vienen pues privados, tesis y todo eso, pero cierran un ciclo. Mis estimados, un gusto el saludarles, estamos para servirles, estamos pendientes en el correo, vamos a ver ahorita si tengo pendientes algunos correos para contestar. Un gusto saludarlos y estamos a la orden. Muy feliz resto de fin de semana.